Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí, gloria a Dios, transmitiendo, gloria a Dios, desde Fuego Pentecostés, Ministerios Fuego Pentecostés. Y vamos a estar entrando en un tema muy especial. Y este tema se titula Padeciendo pruebas como cristianos. Y quiero invitarlos allí en Santiago 1, versículo 2 al 4, y dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, estamos delante de tu divina presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se manifieste en una forma especial. Y queremos llevar a cabo, Dios mío, esta palabra para que tu nombre sea enteramente glorificado. El tema en sí es padeciendo pruebas como cristianos. Vemos pues que a través de este estudio analizaremos que cada cristiano va a atravesar por pruebas y luchas, pero también encontrará la solución para resistir con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Santiago 1:2 nos dice la Escritura: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, claro está que en algunas ocasiones la persona que está atravesando por una prueba, por una lucha, en lugar de sentir gozo, pues va a sentir tristeza, y en lugar de estar sintiendo alegría, pues va a estar sintiendo congoja. Pero la palabra de Dios nos dice que si estamos, hermanos, en Cristo Jesús, Él nos ayuda en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, porque Él es Dios Todopoderoso para ayudarnos y socorrernos en cualquier situación. Por eso en Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y dice el verso 3 de Santiago 1, dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros, mis amados hermanos, pues tenemos que gozarnos en la presencia de Dios. Y cuando estemos pasando por pruebas, por luchas, pues debemos estarnos gozando. Allí también la Escritura nos habla en Primera de Pedro, gloria al Señor Jesucristo, nos habla la Escritura allí en Primera de Pedro 4:12, y nos dice algo muy importante. En el verso 12 dice la Escritura:
Aleluya. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si una cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así es que ninguno de ustedes padezca como un homicida, como un ladrón o un malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y Creador y hagan el bien. Entonces nos enseña la Escritura que debemos gozarnos cuando estemos pasando por pruebas. Pero si alguno, dice la Escritura, está atravesando por una prueba, por una lucha, viviendo en una condición de pecado, entonces ahí sí está más crítica el asunto. Pero si usted está padeciendo pruebas y luchas por causa de Cristo, entonces usted es bienaventurado. Usted debe de gozarse cuando esté pasando por una prueba. Pero le vuelvo a repetir, si usted está padeciendo una prueba o una lucha y está viviendo en una condición de pecado, entonces usted, amado hermano, está sufriendo literalmente. Pero si usted está pasando por una prueba o una lucha, entonces el asunto, si es por Cristo, debe de gozarse, porque la palabra de Dios nos habla allí en Mateo 5:10 algo muy importante. Mateo 5:10 nos dice la Escritura, gloria a Dios, y dice la Escritura ahí en Mateo 5:10, dice, aleluya, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Así es que gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, si estamos atravesando, gloria a Dios, pruebas y luchas por causa de Cristo Jesús, dice la Biblia que somos bienaventurados. Dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de hacer lo bueno, o sea, por causa de la justicia. Amén. Entonces es algo muy importante. Si nosotros estamos pasando por una situación de este tipo, debemos gozarnos en las cosas de Dios
Y la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir bien felices. Por eso la Escritura dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y además nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, somos bienaventurados cuando estamos pasando por una prueba, por una lucha, si es por causa de Cristo. Pero si es porque estamos viviendo una vida pecaminosa y estamos pasando por una prueba, una lucha, entonces necesitamos buscar la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos esté dando la fortaleza necesaria, porque es menester estar buscando las cosas de Dios cuando estemos pasando por una prueba o una lucha. Entonces Cristo Jesús acude al instante. Cuando estamos pasando, hermanos, por una prueba, la prueba produce paciencia. Si esa prueba la estamos pasando por causa, gloria a Dios, por causa de las cosas de Dios, entonces esa prueba nos va a producir en nuestras vidas, en nuestros corazones, paciencia. Que nos dice Santiago 1, del verso 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es que debemos saber, pues, que la prueba en nuestras vidas, en nuestros corazones, produce paciencia. ¿En qué consiste realmente la prueba del cristiano? Es una buena pregunta, gloria a Dios. Y Santiago nos dice y nos da la respuesta. Ahí, gloria a Dios, en el libro de Santiago 1:12 nos dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero mire lo que dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, o sea, probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la prueba viene cuando uno, amados hermanos, gloria a Dios, está caminando en las cosas de Dios. Todas las personas
que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, desde ese momento nosotros tenemos una guerra. Desde ese momento nosotros enfrascamos una guerra contra el enemigo. Y nosotros pues vamos a ser de alguna forma probados para que esta prueba que nosotros tengamos nos vaya puliendo más y más, porque es necesario que a través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de padecimientos, el cristiano siga avanzando. Pero teniendo a Cristo de nuestro lado, cada prueba nos va a producir paciencia. Entonces dice Santiago, gloria a Dios, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque las pruebas nos van a producir paciencia. Y esa paciencia nos va a hacer, hermanos, a nosotros que vayamos creciendo en las cosas de Dios. Así es que no se asuste, mi amado hermano, gloria al Señor Jesucristo, porque en las pruebas Dios también nos da la resistencia y Dios también nos da la salida para vencer todas las pruebas que vengan a nuestras vidas. Dice Primera de Corintios 10:13, que a nosotros no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna tentación que no sea humana. Pero la palabra nos dice que fiel es Dios. Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que Dios nos dará también, juntamente con la prueba, con la lucha, con la tentación, nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, que no nos debemos de asustar, porque las pruebas y las luchas que nosotros pasamos son de índole humana, pero Dios, Él no nos va a dejar morir, Él no nos va a dejar sufrir, Él no nos va a dejar, amados hermanos, que estemos pasando algo que no podamos nosotros soportar. Por eso, Cristo, Él fortalece a los que están pasando por una prueba grande, por una prueba difícil. Y, hermano, gloria a Dios, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 18, nos dice la Escritura, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o probados o que están pasando por una situación difícil. Entonces Cristo Jesús también Él padeció tentación, también Él padeció prueba, también Él padeció lucha. Por eso dice la Escritura en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios por eso. Y algo muy importante es que Dios no nos va a meter tentaciones a nuestra vida. Si la palabra de Dios en Mateo 6:13 nos dice la Escritura, no nos metas en tentación. Estas son palabras de Jesucristo que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
no nos metan. Es la oración de Jesucristo, gloria a Dios, que traducido, gloria a Dios, más literal dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Esa es la oración de Jesucristo para su pueblo, para sus hijos, para sus hermanos, gloria a Dios. Y hay veces, gloria al Señor Jesucristo, que nosotros confundimos muchas de las veces una prueba con una tentación. Hay veces que la prueba, hermanos, es permitida por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una enseñanza en nuestra vida, para que nosotros podamos ser pulidos en alguna área de nuestra vida. Por eso la Escritura, hermano, gloria al Señor Jesucristo, enseña que hay una diferencia entre lo que es una tentación a una prueba. La palabra tentación es una invitación, es una, vamos a decir, que alguien nos está haciendo una invitación para que nosotros pequemos. Esa se llama una tentación. Y nosotros, amados hermanos, gloria a Dios, sabemos que la tentación no viene de parte de Dios, sino que la tentación viene de parte del mal. Pero muchas de las veces las pruebas son permitidas por Dios para pulirnos a cada uno de nosotros. Y hermano, gloria a Dios, vemos otra cosa muy importante, gloria a Dios, que es necesario, gloria a Dios, cuando estemos pasando por una prueba, por una lucha, debemos de someternos a Dios y debemos de someternos a su santa voluntad para que no seamos vencidos y nunca nos alejemos de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 8 verso 13, dice: los de sobre la piedra, gloria a Dios, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto quiere decir, amado hermano, algo de lo que es la parábola del sembrador. Hay veces, mis amados hermanos, que la palabra es sembrada en un corazón donde está, hermanos, duro, como una roca, como piedra. Es como sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, y tirarla en un campo donde hay mucha piedra. Entonces, de repente, la palabra de Dios nos habla, gloria a Dios, que esa semilla cae en ese campo donde hay piedra, y dice la Escritura que cuando escuchan la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, porque la misma piedra es dura y no deja hacer raíces. Y hay muy poca profundidad de tierra. Entonces ellos creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba muchos se apartan. Y es por eso, gloria al Señor Jesucristo, es necesario que cuando estemos pasando por una prueba, por una lucha, por una tentación, debemos pues someternos a Dios y a su santa voluntad para que no seamos vencidos y nunca nos alejemos de Dios. Entonces vemos que nosotros tenemos que soportar y aguantar con la ayuda de Jesucristo, aleluya, cuando estemos pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, por alguna prueba, por alguna lucha.
es el tiempo, inmediatamente cuando estemos pasando por esa situación, ir rápidamente a los pies de Cristo Jesús. Con mucho amor y mucho cariño para ustedes, su hermano en Cristo, Salvador Campos. Entonces toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga y quiero decirles que Cristo viene.